Queridos hermanos, el cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor. Cristo se autodefine como buen pastor que da la vida por sus ovejas, para que éstas tengan vida y vida en abundancia. Hoy en la iglesia recemos por los sacerdotes, pero hoy más que nunca es urgente orar al buen pastor por las vocaciones, por las que hay y para que surjan vocaciones del seno de nuestras familias. Nos ponemos de pie. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Entrad en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Vamos a ofrecer esta Eucaristía pidiendo a Dios nuestro Señor por el eterno descanso de la señora Olga Francisca Reyes Pichardo, que el día 29 de abril falleció. Que el Señor la tenga en su gloria. Y ofrecemos también, en acción de gracias por cumplir años, Mateo y Jonathan Martínez Hernández. Que el Señor los siga bendiciendo y que hayan pasado muy bien su cumpleaños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor. Cantemos el himno de alabanza, invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
clamamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. El apóstol Pedro pregona que Dios constituyó a Jesús, Señor y Mesías. Reconocer a Jesús, muerto y resucitado, como Señor y Mesías, lleva a la conversión de fe en Él y al bautismo en su nombre. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor,
Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor. San Pedro nos recuerda que hemos sido salvados por Cristo Jesús. Por sus llagas hemos sido curados, pero se vale de la figura del buen pastor. Andaban ascarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guía de sus ovejas. Caminemos tras sus huellas, aunque a veces sean de sufrimiento y dolor. Escuchemos, hermanos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca.
Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto de San Juan, que a continuación escucharemos, denuncia a los pastores que no entran por la puerta del aprisco, ladrones y falsos pastores, y destaca que el buen pastor conoce y llama por su nombre a sus ovejas, y va caminando delante de ellas. Cristo es la puerta para que entremos a la salvación y a la vida. Pongan atención, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento. En este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia gozosa celebra la festividad del Buen Pastor. Sabemos que hay un solo pastor, que es el Señor. Todos los demás ejercemos la acción de pastores en nombre de este único pastor, dueño de las ovejas.
Por eso es que es necesario imitar al buen pastor. ¿Cuáles son las características de este buen pastor? El Señor nos lo ha dicho, porque hay también otro que le llaman el asalariado, el que ejerce la función de pastor, pero por una paga, por un dinero, por una recompensa. El que ama las ovejas, ese es el buen pastor. Y el buen pastor busca siempre el bien de las ovejas. Nos ha dicho en este texto que el pastor siempre va delante de las ovejas y las ovejas lo siguen, porque lo reconocen como el pastor. Y su función es justamente llevar a las ovejas a buenos pastos, donde puedan comer y alimentarse. El buen pastor defiende las ovejas de todos los enemigos. El buen pastor conoce el camino que los lleva hacia el buen camino, hacia los buenos pastos. El que no es el buen pastor, cuando ve el lobo, dice el Señor, que viene, huye y deja a las ovejas solas. El buen pastor se enfrenta al peligro, lucha contra el peligro, defiende las ovejas. Y cuando hay una oveja que resulta rebelde, o como se le llama, descarriada, que pierde el camino, que se aleja de las demás ovejas, el buen pastor se preocupa también, aunque sea por una sola oveja. Va en su busca. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, la devuelve al redil, la cuida, la alimenta, la fortalece, para que una vez restablecida pueda reincorporarse al rebaño y seguir al pastor. Estas y muchas son las características de un buen pastor. Y como les decía, es aquel que imita al pastor de pastores, que es Jesús, que ha dado la vida por nosotros, que se ha adelantado en el camino, que nos ha mostrado el camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a la salvación. En este día del Buen Pastor tenemos que orar mucho al Padre para que nos envíe buenos pastores, para que sostenga y fortalezca a los que ya tenemos, para que les dé las gracias que necesitan para ser mejores en su vida personal y de esa manera puedan también guiar a las ovejas, porque las ovejas necesitan de quien las guíe, del pastor. Siempre va a haber el riesgo de que haya algunos que quieran usurpar esta labor, este puesto, pero solo lo hacen por su propio bienestar, por su propia conveniencia, o como nos dicen las Escrituras también, solo por un salario. Al asalariado no le importan las ovejas, solo le importa su sueldo, su recompensa. Y si se pierde una, dice, prefiere que se me pierda una y no las 99. Al buen pastor le importan todas y cada, aún incluso aquella que se llama la descarriada, aquella que es rebelde, aquella que no quiere obedecer, aquella que piensa que puede encontrar el camino que la lleva a Dios por sí sola. El buen pastor ora y pide por todas sus ovejas. Ese es el encargo que Dios le ha hecho. Por eso en este día es muy importante, es necesario que pidamos por nuestros pastores. Nosotros a veces le exigimos mucho. Pedimos de ellos que sean un verdadero ejemplo de la presencia de Dios en nuestras comunidades, pero pocas veces nos acordamos que ellos son seres humanos, personas con debilidades, con fragilidad, con pecados, con dudas, con temores también. A los pastores también nos da temor el coronavirus, no crean. Pero sabemos que tenemos un apoyo en Dios, que a pesar de esas dudas y de esos temores, Él está con nosotros y nos permite seguir ejerciendo nuestra labor de la manera en que podemos, diariamente con nuestras oraciones personales y a través de estos medios. Por eso es importante que en nuestra oración siempre haya esa súplica, porque es el pastor, el sacerdote, ¿no?, empezando con el Papa, los obispos, los sacerdotes, quienes hacen presente en nuestro mundo a Dios a través del sacramento de la Eucaristía. Son quienes nos alimentan
Yo sé que a veces alguien nos protesta y dice, no nos están alimentando. Pero bueno, son situaciones que nos toca vivir, ¿no? Y hay muchas personas que me han llamado, Padre, ¿cuándo será que nos podremos otra vez reunir? ¿Cuándo será que podremos venir otra vez a la iglesia? Necesitamos confesar, comulgar. Ese es un clamor que está en el corazón de muchos. Pero hay que confiar en Dios y esperar de que pronto sea ese gran momento. Tal vez esto nos sirva para valorar lo que lo hemos tenido siempre y ahora que se nos lo ha quitado por esta circunstancia, pues ahí se aplica lo que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay un refrán, una frase. Pues sí, es verdad. Mientras pensábamos que teníamos al Señor, la Eucaristía, el sacerdote, las misas, muchas veces ni siquiera le dábamos importancia. Íbamos cuando queríamos, cuando nos daba deseos, decía alguna persona. Cuando yo siento devoción voy a misa. Si no tengo devoción, ¿para qué voy? Hoy que no la tenemos, así tengamos devoción, no podemos acudir a la Santa Misa. Esperemos que Dios nos conceda la gracia de que pronto pase esta situación y nos reencontremos con fervor, con amor, con entrega, con un mayor agradecimiento a Dios, porque nos da pastores que podrán seguirnos dando cada día la presencia de Cristo entre nosotros, para que a ejemplo de ese único y gran pastor que es el Señor, podamos nosotros imitarlo y encaminarnos hacia la gloria del cielo. Que el Señor nos conceda la gracia de poder siempre contar con sacerdotes, pero con santos sacerdotes. Esa debe ser nuestra súplica. Danos, Señor, sacerdotes santos, que imiten a Jesús, el buen pastor. Que así sea. Proclamemos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, diciendo, Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que la Iglesia goce de la necesaria libertad en la elección de sus pastores y el pueblo de Dios tenga los pastores idóneos que necesita, oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos
y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, buen pastor, que está en medio de nosotros como el que sirve. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que los gobernantes, especialmente los nuestros, en sus deliberaciones y decisiones, estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que nosotros no nos cansemos nunca de orar por las vocaciones, por las que están y las que vendrán, para que sean puertas que abran el paso a Dios y para que sean buenos pastores para su pueblo. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia y podamos reconocer que la Santa Misa es el centro de la vida cristiana. Oremos. Jesús, buen pastor, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu Hijo nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, y que reconozcamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece
la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Olga, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén.
tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Tomad y bebed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. En la cena pascual quisiste ser el cordero ofrecido por amor. Fuiste víctima inocente, manjar de eternidad, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Virgen María, San José, esposo de la Virgen, santos ángeles de la guarda, todos estamos llamados a conocer y vivir la buena nueva del reino. Tengamos el valor de hacerlo y seremos dichosos. podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Que tengan una linda semana. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El camino